Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos Europa en crisis parte número 2. La clase anterior abordamos dos grandes procesos. El primero fue la Primera Guerra Mundial, donde trabajamos sus principales causas como el imperialismo, paz armada, nacionalismo, cómo se desarrolló las dos fases de la guerra y sus principales consecuencias, como los cambios territoriales, ¿cierto? Disolución de imperios, surgimiento de nuevos estados. Otra parte de la clase muy importante fue la Revolución Rusa, que fue de forma paralela con la Primera Guerra Mundial. Trabajamos cómo era Rusia en 1917, qué pasó en 1905 con la guerra contra Japón por esta afán expansionista en Asia, que estaba sustentada esta revolución en la idea del marxismo, y había un descontento generalizado por la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Rusia, precario en comparación con Europa Occidental. Trabajamos el desarrollo, la fase moderada de los mencheviques en febrero del año 1917 y la fase exaltada de los bolcheviques liderado por Lenin en octubre del mismo año. Y también trabajamos sus respectivas consecuencias, formación del Estado totalitario y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los aprendizajes de la clase de hoy día serán, primero, comprender las causas y consecuencias de la depresión del año 1929 y comprender también el contexto de la década del 20 en Estados Unidos. Y segundo, analizar los elementos comunes y particulares del fascismo italiano y del nazismo alemán. Pregunta de inicio de la clase. Las ideologías del fascismo y el nazismo, surgidas después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron varios aspectos en común, entre lo que se destacan o destacan. Primero, la abierta oposición a la democracia liberal, ténganlo en consideración, el desacuerdo con los principios de tipo nacionalista y el rechazo a las organizaciones inspiradas con el ideario comunista. Piensen bien su respuesta y lo vamos a responder al final de esta clase. Para entender la crisis económica del año 1929, tenemos que conocer el contexto de la década del 20. Existían dos realidades bien marcadas. La primera es la estadounidense, que había ganado la Primera Guerra Mundial, tenía un auge económico importante, había surgido como la gran potencia del mundo hegemónica, el consumismo había crecido en Estados Unidos, el estilo de vida norteamericano, el capitalismo estaba en su máxima expresión. Mientras que en Europa Occidental era una realidad totalmente diferente. Europa estaba devastada por las consecuencias de la guerra, la industria había sido destruida, el sector agrícola también afectado, había una migración importante, había altas tasas de mortalidad también. Dos realidades totalmente diferentes, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Entonces, vámonos a la crisis económica del año 1929. Esta crisis comienza en Estados Unidos, como ustedes ya saben, para extenderse a América Latina y gran parte de Europa. Las consecuencias en Chile principalmente, pensemos en Chile, llegan en el año 1930-31 cuando estaba en la presidencia Carlos Ibáñez del Campo. Algunas de las causas de esta crisis son las siguientes. Primero, la sobreproducción de bienes y la consiguiente baja de precios, ¿cierto? La deflación. Recordémonos de la deflación, de la devaluación y también de la inflación por aumento de la oferta, ¿cierto? Muchos bienes, ¿ya? Bajaron los precios y aumentó la oferta y provocó este proceso de deflación. Lo otro, un sistema económico basado en la especulación financiera, que es la producción industrial, ¿cierto? Aquí surgían estas personas especuladoras con el tema que van a subir las acciones, van a bajar el precio de la acción, algunos vendían, algunos compraban, y esto empezó a provocar una desbalanza comercial importante que afectó a la producción industrial y por ende a la caída de la bolsa. Y por último, el estancamiento de los sectores productivos, principalmente el agrícola, que fue fuertemente afectado con esta depresión del año 1929. Crisis bursátil. Entonces, esta especulación financiera, esta sobreproducción de bienes que bajaron su precio y aumentó la oferta, esta deflación, el estancamiento de diferentes sectores importantes como el sector agrícola, aumentó esta idea de negatividad y por ende las acciones fueron lentamente en bajada en los precios, ¿ya? Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente.
Las personas lentamente empezaron a vender sus acciones y a retirar sus ahorros del sistema bancario, y esto afectó directamente al mundo privado porque yo no tenía los recursos para poder mantener al mundo privado y para poder costear los créditos o para poder mantener una estabilidad económica importante. Esto provocó un colapso en el sistema económico y financiero y el inicio de la Gran Depresión económica del 29, esta crisis bursátil. Algunas consecuencias socioeconómicas de la crisis del año 1929. Lo primero, el estancamiento de la producción en varios sectores productivos, principalmente en el sector agrícola, que vivía en gran medida de créditos que no podían optar por esta depresión del año 1929. La crisis comienza en Estados Unidos, pero lentamente va afectando a todo el mundo, principalmente a América Latina y Europa Occidental. En el caso de Chile, el salitre ya va en picada, ya entra el colapso del sistema salitrero, el ciclo del salitre. Por lo siguiente, porque Estados Unidos, después de la depresión del 29, implementó una economía proteccionista y dejó de comprar materias primas a América Latina, y eso afectó a nuestro país, que es un exportador de materias primas. Lo otro importante, que está ligado con el estancamiento productivo, ¿ya? Aumentó la población cesante, por ende también aumentó la pobreza en ese país, aumentó también la desigualdad y por ende algo muy característico cuando hay problemas de pobreza, cesantía y desigualdad empieza un auge muy importante de movimientos sociales que van en búsqueda de poder solucionar las problemáticas y los efectos de la depresión del 29 en la sociedad. Consecuencias políticas e ideológicas. Primero, el sistema capitalista y esta democracia liberal que promovía Estados Unidos fue duramente criticada por diferentes economistas, políticos y por la sociedad porque no habían sido capaces de poder solucionar las problemáticas de la depresión del 29 y también intentar evitar que esto pasara, ¿ya? Lo segundo es que surgen otras corrientes que intentan darle solución y ser una opción a esta democracia liberal y a este sistema capitalista, ¿cierto? Empiezan a surgir estos modelos autoritarios como opción para la sociedad y también algunos que promovían que el Estado tenía que hacerse cargo del sistema económico. Para esto, en la presidencia de Roosevelt se aplica el New Deal, ¿cierto? El nuevo trato, donde en gran medida el Estado se iba a involucrar en diferentes materias económicas para invertir en obras públicas y también para controlar la oferta y demanda para evitar que la crisis volviera a ocurrir y también para mitigar los efectos de la crisis que ya estaba en marcha, la del año 1929. Y por último, también surgen estas nuevas corrientes en Europa Occidental, principalmente, ¿cierto? Los fascismos europeos, principalmente el fascismo italiano, el nazismo alemán y también el comunismo toma un rol muy importante con Stalin. Pregunta. En relación con las consecuencias político-ideológicos generadas por la depresión del año 1929, podemos señalar que tras ella se produce lo siguiente. 1. La reafirmación del principio económico de la no intervención del Estado en la economía no aplica. Acá surge este principio que el Estado tiene que involucrarse en la economía con el New Deal, el nuevo trato, ¿cierto? Entonces, si no es la 1, sacamos la A, la C y la D. 2. El fortalecimiento de la doctrina económica liberal y el descrédito del socialismo, tampoco, ¿ya? Se debilitó este sistema económico liberal y aumentó esta idea de socialismo como otra corriente, otra alternativa a un sistema económico y político. Tampoco es la 2. Y por ende nos queda la 3, que es efectivamente la alternativa correcta. El recrudecimiento de los nacionalismos y el descrédito de las democracias, sí. Surge esta idea nacionalista en Europa con el fascismo y el nazismo y también se critica la democracia como que no puede solucionar las problemáticas de un país. Por ende, la alternativa correcta es la B. Los fascismos. Esta idea de fascismo surge después de la Primera Guerra Mundial, principalmente en Europa Occidental, en la década de 1920, tanto el fascismo italiano con Mussolini como el nazismo alemán con Hitler, ¿ya? Estos movimientos surgen
en un ambiente democrático, liberal, que estaba poco legitimado por estas consecuencias de la depresión del año 1929, ya se estaba cuestionando esta democracia, este sistema capitalista, y también en un ambiente social muy convulsionado, efervescencia social por las consecuencias de la depresión del 29 que afectaron directamente a la sociedad, por ejemplo, pobreza, cesantía, desigualdad. Pero hubo un punto clave que aumentó esta idea de fascismo y de nazismo, que fue la depresión del 29, que colocó en jaque la estabilidad estadounidense y promovió nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes políticas económicas, principalmente en Italia y en Alemania. Una vez que obtienen el apoyo ciudadano que era importante para controlar el Estado, realizan actos de fuerzas para tener el control político estatal, ¿ya? Y también total dentro del Estado, ¿ya? Tanto Mussolini en la década del 20 cuando llega al poder y también Hitler después cuando llega al poder de forma como canciller total en el año 1933. Elementos en común de los fascismos. Lo primero, un líder carismático. Tanto Mussolini como Hitler tenían ese poder de oratoria, ese poder de persuasión dentro de la sociedad y ese control de masas, ¿ya? Lo segundo, el uso de la violencia como forma de expresión tanto política como también social, para controlar de forma total al Estado. Y lo tercero, el control total del aparato estatal con el partido único. Tanto Hitler, Partido Nacional Socialista, partido único, y Mussolini, el partido fascista italiano o también republicano, tenían control en torno a el Estado. Seguimos trabajando elementos en común. Primero, aplicación de políticas nacionalistas. Recuerden que el nacionalismo resurge de forma muy importante en esta depresión del 29, tanto en Italia como en Alemania. También esta idea de expansionismo. Recuerden que Italia quería recuperar el esplendor del antiguo imperio romano y Alemania quería recuperar territorios que lo reclamaba como suyo, como parte de Austria y también Polonia. También la práctica de la xenofobia y el racismo, algo característico principalmente de Alemania. Segundo, rechazo a la democracia liberal que promovía estadounidense, al capitalismo, estaban en contra del sistema capitalismo y eran rivales acérrimos del comunismo que promovía Stalin. Tercero, el control estatal de la actividad industrial. El Estado, este partido único, tenía que controlar la industria, tenía que hacerla resurgir para lograr el desarrollo económico. Recuerden que la industria en la década del 20 estuvo bastante afectada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y como ustedes saben, ambos países, ambas potencias son aliadas en la Segunda Guerra Mundial, donde principalmente son derrotadas por el capitalismo estadounidense y por el comunismo soviético. Pregunta que estaba al comienzo de esta clase. Las ideologías del fascismo y el nazismo, surgidas después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron varios aspectos en común, entre los que se destaca o destacan. 1. La abierta oposición a la democracia liberal, efectivamente, tanto Italia como Alemania cuestionaban esta democracia estadounidense y también cuestionaban la depresión del año 1929. 2. El desacuerdo con los principios de tipo nacionalista. Recuerden que ellos promovían el nacionalismo, tanto Italia como Alemania, por ende la 2 no aplica, es incorrecta. 3. El rechazo a las organizaciones inspiradas en el ideario comunista, efectivamente, tanto los fascismos estaban en contra de las ideas del comunismo y también del capitalismo, por ende eran rivales de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, la alternativa correcta en esta ocasión sería la E, solo 1 y 3. En la clase de hoy día trabajamos dos puntos importantes. Lo primero, la depresión del año 1929. Trabajamos el contexto estadounidense y europeo en la década del 20. También abordamos las causas de la depresión del 29, esta especulación financiera, sobreproducción de bienes, este proceso de deflación. Trabajamos el desarrollo de la depresión con la crisis bursátil y el estancamiento industrial y agrícola. Y por último, las respectivas consecuencias, principalmente las socioeconómicas, con este desempleo, pobreza y manifestaciones sociales. Por otra parte, trabajamos el surgimiento de los fascismos,
que recalcamos que surgen después de la Primera Guerra Mundial como idea, ¿cierto? Y estaban en contra del sistema capitalista y esta democracia liberal, y tienen un punto muy importante después de la depresión del año 1929. Tenían apoyo democrático principalmente y llegan al poder con actos de fuerza, tanto fuerza política como también represión social. Y por último, trabajamos las respectivas consecuencias, surgen estos estados totalitarios y son parte importante en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Salud para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.